Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un gran placer poder venir a compartir ideas. Al mismo tiempo es una responsabilidad. No la tomo como... No me adjudico ser responsable del pensamiento de la industria, simplemente de lo que pensamos en el grupo de trabajo de nuestra compañía, ¿no? Porque arrogarse la representación de la industria sería demasiado presuntuoso. Simplemente me puedo representar a mí mismo y a los que trabajamos en forma conjunta en la compañía. Resulta obvio que la visión que voy a tratar de transmitirles es una visión mucho más generalista y no tiene nada que ver con los casos que han visto a lo largo de toda la tarde. Se escucha bien en el fondo, ¿no? Perfecto. Y no tiene nada que ver con los casos que han visto a lo largo de la tarde, que tiene que ver con activaciones de carácter práctica del mundo del trade. Y la visión generalista, que es una visión que es muy factible y que en la Argentina muchas veces queda un poco de lado porque somos mucho más amigos del urgente y de convertirnos en bomberos que de mirar en el mediano plazo, es una visión que no tenemos que perder nunca. El mundo es complejo, no descubro absolutamente nada al decir esto. Y es cada vez más complejo. Y ese grado de incertidumbre que tiene, porque nadie ha podido en los últimos años prever qué es lo que va a pasar en lo siguiente. Se puede estimar que va a acontecer con una economía estable, pero nadie puede determinar con exactitud qué es lo que viene. El mundo es incierto y volátil. Nuestro país se caracteriza por ser mucho más volátil que el resto del mundo. La volatilidad tiene que ver también con nuestra forma de pensar las cosas. Como tenemos el criterio de que parece que todo termina mañana, esto hace de que tomemos decisiones siempre de carácter urgente. Y ese humor nos hace variar en nuestras decisiones de manera cotidiana. El mundo no se termina mañana. La Argentina no se termina de un día para el otro. Los que tenemos canas y más de 50 años, como mi caso, hemos visto muchos momentos difíciles. Y siempre que hay, después de un gran crecimiento, un periodo de amesetamiento o un periodo de leve decrecimiento, como puede ser el de la economía hoy, todos nos preocupamos. Pero si realmente el único foco que hacemos es sobre lo que no funciona y dejamos de ver todas las posibilidades y todo lo que nos rodea, realmente nos estamos equivocando en la forma como gestionamos nuestras compañías y cómo gestionamos nuestra actividad cotidiana. No digo cerrar los ojos a los problemas, no digo cerrar los ojos a la realidad. Lo que estoy diciendo es que uno tiene que, a lo largo de su vida profesional, no ser simplemente una persona que resuelve problemas. Eso sería muy mezquino y sería demasiado básico. Uno tiene que ser una persona que encuentra oportunidades. Lo han denominado a las largas del día de hoy, a la charla del día de hoy, innovación, ¿no? Significa plantear nuevos problemas, plantear nuevos interrogantes. Una persona creativa es la que le da solución a problemas existentes. Una persona innovadora es la que plantea nuevos problemas. Lo que necesitamos es ser innovadores. Aún en medio de un periodo que podemos llamar de crisis, como el que estamos viviendo ahora, obviamente que tenemos una crisis de carácter terno, pero esto no va a acabar ni con los negocios ni con la Argentina. Mañana se levanta cada uno de nosotros y tenemos que salir a buscar lo mejor. Y en un país donde la tasa de mortalidad de las expectativas es altísima, porque las expectativas nacen y se mueren con una velocidad enorme, lo mismo que cambiamos los temas, no tenemos que hacernos tanto problema por la situación actual, sino tratar de mirar un poco más el horizonte futuro. Y el horizonte para Argentina, que está inserta en Latinoamérica, no hablo de nuestro país exclusivamente, es bueno. Después podemos discutir si es bueno en el corto plazo o en el mediano plazo, si es bueno en el 2015, si va a ser muy bueno en el 2016, pero el horizonte es bueno. Latinoamérica es una gran oportunidad para las grandes empresas. Nosotros trabajamos en una compañía europea que tiene más de 150 años de trayectoria, y el mercado europeo, que es un mercado absolutamente maduro, no presenta grandes oportunidades de crecimiento. Es muy difícil crecer en mercados maduros. Cualquiera de nosotros que somos personas comerciales o que trabajamos en la industria y tenemos mercados que son muy maduros, sabemos que es muy difícil crecer. Latinoamérica es un mercado todavía virgen en muchos aspectos. Las posibilidades de crecimiento son muy grandes. Cuando uno va a hacer una presentación al exterior, un board, y presenta crecimiento del 10% o decrecimiento del 10%, se asombran, sufren, no lo ven como algo cotidiano. Y realmente es un problema para ellos. Pero lo que tenemos que pensar es que para nosotros también es una oportunidad enorme y que en algún momento nos ha tocado presentar números que no son buenos y en algún momento, en la mayor parte de los momentos de los últimos años,
nos ha tocado presentar números que son sorprendentes. Entonces uno tiene que tener una visión que es distinta. La Argentina no es un algoritmo, no es un conjunto ordenado y finito de datos que arrojan un resultado cierto. Pero no lo fue nunca. Yo empecé a trabajar en el área financiera en el año 85, apenas me recibí de contador. Argentina había introducido un nuevo peso en el año 1983 y eso le había agregado 4 ceros a la moneda. Para los que son muy jóvenes, lo que era un peso, lo que era 1000 pesos se convirtió en 1. En el año 85 vino el plan austral y le agregamos 3 ceros a la moneda. Lo que era 1 se convirtió ya en 10 millones. Y después vino en el 91 la convertibilidad y le volvimos a agregar 4 ceros. Y yo ya no sé qué es eso. Pero la verdad que no lo sé. Entonces hablar de estabilidad, tuvimos pocos momentos de estabilidad. Ahora ustedes me dicen, ¿qué país me imagino? Y yo quiero un país con estabilidad. La discusión sobre si la inflación es del 25 o del 35 en el fondo es anecdótica, es altísima. Es alta, sea el 25 o sea el 35. Si nos enfrascamos a ver quién tiene razón, no va a ganar nunca nadie nada, en definitiva. Lo que tenemos que hacer nosotros como comerciantes, como personas de la industria, es saber cómo convivimos con esta inflación. Y obvio que sabemos que no es sencillo, que a veces tenés circunstancias de la economía en general que te juegan en contra. Pero esto no implica de que vos vas a resolver esos problemas protestando o estando en desacuerdo. Nosotros tenemos que lidiar con las circunstancias que nos tocan en cada momento. No podemos cambiarla porque estemos en un café discutiendo, pensando que están bien, que están mal, cómo podría ser. Bueno, algunos dirán, si estuviéramos en Suiza. Bueno, sí, tal vez, pero no estamos en Suiza. Estamos en la Argentina y busquemos lo que te da la Argentina. Posibilidades de crecimiento, un mercado que en muchísimos aspectos te da posibilidades para desarrollarte que en otros países están completamente negadas. ¿O qué pasa con los mercados asiáticos? Todo el mundo habla del boom de los mercados asiáticos, pero al mismo tiempo, en nuestra industria, en la de las bebidas alcohólicas, los mercados asiáticos le han dado un duro golpe a las primeras 2 compañías del mundo como consecuencia de la enorme baja que han tenido. Y aparte porque son mercados que para la tradición occidental de los negocios no son tan fáciles de entender y de penetrar. Cosa que no ocurre en Latinoamérica, donde restricciones de ese tipo, no voy a entrar en detalles políticos de algún país más o algún país menos, pero no existen. Aquí viene una persona y se instala y trabaja y así tenemos compañías que hace muchísimos años que están. Al mismo tiempo, obviamente que vivimos en un país que tiene muchos riesgos. Cada vez que uno tiene un riesgo lo trata de evaluar, trata de ver la posibilidad, trata de ver el impacto y de qué manera reaccionar. Y es cierto, como dice Nassim Nicholas Taleb, el matemático libanés, casualmente, porque él nació en el Líbano, no nació en Suiza, sobre la teoría de los cisnes negros. Puede aparecer un acontecimiento de baja probabilidad y alto impacto que te cambie todo. Y la Argentina tiene estas cosas. Y pueden acontecer. Y eso no significa que no seamos buenos para manejar una situación. Si es de baja probabilidad y alto impacto, es prácticamente imposible saber cuándo va a ocurrir y cuáles son las consecuencias exactas. Esto puede pasar en cualquier lugar, no solo en nuestro país. Ahora, lo que digo es, no podemos vivir pura y exclusivamente pensando en que esto va a suceder. Churchill, a quien admiro profundamente por su pensamiento, decía que se pasó más de la mitad de la vida preocupado por cosas que nunca acontecieron. Uno tiene que analizar la situación, pero lo que tiene que analizar también al mismo tiempo es la realidad, las posibilidades con que te encontrás a diario. No es tan fácil encontrar la solución a todo, pero hay cosas que no se pueden discutir. Si tenemos una desaceleración en el consumo, lo vemos. Y es simplemente eso. Tampoco es una cuestión que nos va a dejar en la calle a todos. Habrá sectores que están más castigados, habrá sectores que tendrán mejores resultados. No estoy diciendo que sea fácil hacerlo, lo que estoy diciendo es que nos tenemos que acostumbrar a esa dinámica de ajustar previsiones mensualmente, trimestralmente, ajustar las grandes variables de la economía y ver cómo nos desempeñamos en función a eso. Entender cuál es el rol que te puede tocar a vos particularmente como empresa para ocupar en el mundo. Nosotros como filial de una compañía multinacional, que es el 6º grupo de bebidas alcohólicas a nivel mundial, tenemos un rol específico que es de darle volumen. No podemos darle rentabilidad, porque resulta obvio que en los últimos años hemos vendido más, pero hemos ganado menos desde el punto de vista porcentual.
Esta es la característica del mercado que nos toca, por lo menos en lo que atañe a nuestra industria claramente. Entonces lo que tenemos que hacer cuando nos toca explicar en una compañía multinacional estas circunstancias es explicarlo así, claramente. Nosotros podemos aportar volumen, no podemos garantizar un porcentaje de rentabilidad, y esto va a pasar, y cuando pase, el mercado te va a quedar y ahí te va a dar la oportunidad de ajustar tu negocio con otras variables. La mayor parte de las compañías que cotizan en bolsa, para la mayor parte de las compañías que cotizan en bolsa, esto es un problema, porque los analistas lo que quieren es rentabilidad, obviamente, y esto genera una serie de inconvenientes. Entonces, ¿tiene solución? Y lamentablemente no tiene solución en el corto plazo, pero yo creo que la mayor parte de las compañías de la industria nuestra, me refiero a la alimentación y las bebidas, que hace muchos años que están en nuestro país, tienen que mirar esta curva a lo largo de un periodo extenso y no a lo largo de 1 año o 2 años, porque si no, realmente las conclusiones que podemos sacar no son las correctas. Y esto no es una defensa de nadie, es una defensa del negocio. Nosotros tenemos que tener la suficiente inteligencia para lidiar con las cuestiones y no quedarnos pura y exclusivamente pensando de que el destino nos castigó, este sentido heroico de la vida que tomamos en la Argentina, de pensar que todas son luchas porque si no, no tiene un valor, desde el punto de vista comercial no es así. Vos podés darle un sentido heroico a un grupo de trabajo, pero no podés pensar de que el mundo está en contra tuya para hacer un negocio. El mundo es complicado, la Argentina es complicada y a veces hay que aprender a salir del microclima, porque a veces nos vamos dando manijas, serían un típico porteño con ese microclima, nos juntamos, vemos los problemas que tenemos y cada uno cuenta algo que es más dramático que lo que contó el anterior. Yo nunca vi hacer grande negocio con depresión. Me ha tocado, en suerte, dirigir un grupo de trabajo del cual soy parte muy orgullosa y nos ha pasado de todo. Ser parte de una compañía multinacional, que nos vendan y quedarnos todos sin trabajo, armar una compañía desde cero juntándonos en un bar. Acá está mi socio y amigo de toda la vida, Carlos Sotero, que puede dar claramente fe de eso, de cómo armamos la compañía, juntándonos en un bar y armando la empresa de cero. La volvimos a armar, después nos agarró la crisis del 2008, tuvimos que cambiar el modelo, nos hicimos socios de una multinacional y ahora seguimos trabajando para esa multinacional. O sea, la Argentina tiene 2 características: resiliencia y flexibilidad. Resiliencia es la capacidad que tienen los organismos, las personas o los países para volver a su estado natural después de haber sufrido una crisis. Y los argentinos somos resilientes. Sabemos meternos en las trincheras y salir en el momento adecuado. Ahora, también quiero ser concreto en algo, yo le decíamos, si la persona piensa, bueno, hay que sentarse y esperar para salir de la crisis, te lo decía Sergio, si vos te sentás hay alguien que camina al lado tuyo, Vos te quedás sentado y hay alguien que va caminando despacito, alguno caminará más rápido, otro correrá, pero el que se queda quieto no crece. El que se queda quieto cuando piensa que está en una crisis, lo único que hace es mantenerse en el mismo lugar donde está. Y es muy factible que salga en igual estado de la crisis y nadie avanzó mucho, y si tuvo otras personas que avanzaron mucho, va a salir peor. No piense que va a subsistir quedándose quieto. Las personas no subsistimos quedándonos quietos, subsistimos buscando oportunidades. Y para eso tenemos una gran oportunidad también nosotros, que es buscar dentro de nuestra compañía recursos y mentes que no estén tan contaminadas como las nuestras, que son las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones son más optimistas y podemos hacer una perfecta combinación entre la experiencia y la capacidad enorme de aprendizaje y de asimilar nuevos conceptos y tecnologías que tiene la gente que tiene menos de 30 años. Necesitamos nutrir a nuestras compañías de gente joven, de ideas nuevas y que no estemos tan contaminados por los vicios del pasado. Porque esta gente te renueva la visión, te lleva a un punto generacional del cual nosotros nos alejamos con el paso de los años, por lo tanto es mucho más difícil entender, comunicar y llegar, y de alguna manera te transporta hacia el futuro. La combinación de generaciones en cualquier organización lo que puede generar es expertise por el lado de la gente que tiene años y experiencia. Nosotros nos tenemos que dedicar a hacer coaching de estas personas, fomentar que se equivoquen, fomentar que pongan en práctica nuevas ideas, sabiendo darle límites para que el tamaño del error no sea muy costoso para la compañía, pero sin dejar nunca de lado la posibilidad de hacer cosas distintas. Trut hace muchos años decía ser distinto o extinto. Entonces, el marketing, las empresas siguen siendo exactamente igual que hace muchos años. Nos tenemos que diferenciar
si no hay diferenciación, no hay marketing y cada uno se diferencia como puede. Desde el punto de vista del trade marketing, hemos visto grandes ejemplos y casos que a través de la tecnología se diferencian y también las personas se pueden diferenciar en negocios chicos a través de nichos de mercado con tecnología que son mucho más simples, que es el buen trato y la personalización que sigue teniendo validez para negocios pequeños y de nicho de mercado. No tiene aplicación para un negocio de una gran marca como, por ejemplo, los casos que vimos recién. Pero la posibilidad sigue existiendo. El crecimiento de las compañías no depende del tamaño de la compañía, depende de la velocidad, depende de la tecnología y depende de la calidad de la ejecución de las personas. La calidad de ejecución sigue siendo un factor absolutamente diferencial. Esto depende de nosotros, de lo que hacemos en nuestras compañías, de las instrucciones que damos y del compromiso que logramos con nuestros empleados. Una cosa es participar, me encanta expresar este concepto, y otra cosa es comprometerse. Una persona puede estar acá participando y puede estar pensando en otra cosa, diciendo, bueno, ¿cuándo termina esto? Estoy aburrido, tengo calor, y otra cosa es comprometerse, es tratar de prestar atención a lo que dijeron cada uno de los oradores y tratar de sacar algo positivo. Nosotros necesitamos gente que se comprometa, internamente en la compañía, necesitamos gente que se comprometa con el país y necesitamos gente que deje un poco de lado sus egos para tratar de lograr el bien común en lo que puede ser una empresa o en lo que puede ser un país. Las empresas siguen siendo exactamente iguales. Dirigir empresas, hace muchos años Lidia Coca lo dijo, es simplemente motivar personas. Hay que motivar a las personas adecuadas, porque el esfuerzo de ninguna manera es sinónimo de éxito. Esforzarse es una condición básica, el éxito viene como consecuencia de la combinación de la inteligencia y del esfuerzo. La creatividad, la innovación en una compañía tienen que ser buscadas absolutamente en todas las áreas y no en un área en particular. Si uno busca exclusivamente, pone un departamento de creatividad e innovación, estamos fracasando. La creatividad y la innovación tienen que estar en toda la compañía, desde la persona que te recibe en la recepción hasta la persona que te paga y te hace los cheques, porque de esos procesos y de la calidad de esos procesos es que realmente mejoran las empresas. Los japoneses trabajan con el criterio de la mejora continua. Nosotros venimos de un pensamiento que es mucho más occidental, de un pensamiento griego, y trabajamos muchísimo con la crítica. Creo que es un aprendizaje que nos deja dos culturas que no se tocaron nunca a lo largo de muchísimos siglos. Creo que la mejora continua es aplicable no únicamente a los procesos, sino a las relaciones humanas. La aplicación de la mejora continua en las relaciones humanas es desarrollar la tolerancia interna dentro de las compañías y a nivel país también. En la medida que nosotros desarrollemos esa tolerancia, las cosas van a ser muchísimo más simples. Hay algunas cosas que son obviamente más complicadas del mundo actual que nos toca vivir. Hemos hablado muchísimo de un consumidor que en algunos aspectos es más racional y es matemático, diría, ¿no? Espera las ofertas, espera las cuotas, es un consumidor inteligente, pero al mismo tiempo es un consumidor narcisista, al cual lo seducen determinadas características y categorías. Entonces no podemos hablar de un solo consumidor. Me parece que las personas actúan de manera diferente, depende el deseo y la motivación que tenga el producto. Si vas a comprar un producto básico, tal vez es un consumidor matemático. Si vas a comprar un producto que le da placer, el consumidor es mucho más hedonista. Máximo placer con el mínimo esfuerzo. Y fíjense que son todos conceptos que no son modernos, ¿eh? El hedonismo viene de la época de los griegos. Entonces, el mundo no cambió tanto, lo que cambian son las tecnologías, y la tecnología está al servicio de las personas. Son las personas que dirigen las empresas las que tienen que decidir cómo manejar la tecnología. De ninguna manera la tecnología gobierna las compañías, sino las compañías gobiernan la tecnología. Y tenemos que aprender a hacer un uso más inteligente, no importa el tamaño. Obviamente que no todo el mundo puede hacer promociones que son fantásticas y con un costo enorme, pero cualquiera puede aplicarla en mayor o menor medida dentro de lo que es su empresa o su industria. ¿Qué es lo que va a pasar en la Argentina? Yo la verdad que no lo sé. Si lo supiera estaría muy feliz, pero creo que nadie sabe con exactitud qué es lo que va a pasar en la Argentina. No va a pasar nada muy grave, a no ser que aparezca un cisne negro. Pero esta Argentina no tiene nada que ver con la Argentina del 2001, por suerte.
Y no tiene que ver con los gobiernos, tiene que ver con el aprendizaje que tuvo la población argentina a lo largo de los años y el nivel de exigencia que va a tener en los años que vienen. Discutir, como les dije, si la inflación va a ser del 25 o del 35 me parece anecdótico. Argentina tiene muchas posibilidades, tiene posibilidades de que, no sé, que el frente externo no pueda resolverse, con lo cual nos espera un año que es más duro, o con leve crecimiento, o puede ser que tal vez en algunos meses se solucione ese problema y tengamos un año más benévolo para todos, o puede ser también de que se decrete un default selectivo para los 12.000 millones de dólares que están con problemas en Nueva York, por lo tanto la situación de Argentina sería un problema intermedio. Como verán, los horizontes son muchos, cada uno conocerá su industria y sabrá cómo ir adelante con esta situación. Es muy difícil que alguien te dé una receta de algo porque nadie la tiene. Esta es la realidad. Es muy difícil saber lo que va a pasar. Les vuelvo a decir lo que comenté al principio de la charla. Profesionalmente y comercialmente muchas veces nos dejamos llevar por entusiasmo. Tenemos un mes de ventas en la compañía y nos parece que se reactivó el consumo. Y tal vez no se reactivó el consumo, hicimos simplemente una buena colocación de venta. En la época de inflación, todos lo saben, cuando vas a cambiar una lista de precios te llueven los pedidos, pero eso no significa que se haya reactivado el consumo. Y en estos momentos es mucho más difícil medir esa diferenciación a veces entre venta y consumo. Y hay momentos que si vos ves que ni cambiando la lista de precios tenés muchas ventas, te das cuenta que el consumo está parado y no hace falta ver un análisis muy depurado ni de Nielsen, ni de ninguna otra, ni de CCR, ni de ninguna otra compañía. Hay que dejarse llevar un poco más por el sentido común, llevar adelante actividades que sean simples. En un mundo tan complejo, en el cual estamos absolutamente bombardeados por marcas y por información, tenemos que ser simples. No se tienen que plantear cosas complejas. Si una idea no te la pueden explicar en 5 minutos, para mí no es una buena idea. Tienen que ser, nosotros estamos hablando de vender productos, de vender botellas de Campari, vender botellas de vino, estamos hablando de cosas que son simples, no estamos hablando de tecnología de punta, no estamos hablando de hacer el reemplazante del iPod ni de mandar un cohete a la luna. Estamos hablando de cosas que la gente consume, que conoce, que forman parte de su vida cotidiana y de su historia. Entonces, en este camino tenemos que seguir con algo que es la simpleza. La simpleza en la comunicación. El consumidor actual no tiene la posibilidad de analizar mensajes que le resulten muy extensos, no tiene ni el tiempo ni la paciencia, el tiempo que está delante de una pantalla es prácticamente mínimo, entonces o tiene que tener algo que lo atrae o tiene que tener un mensaje muy contundente. Si es muy largo, si es muy declamativo, es muy factible que nadie lo lea. El mundo va, y porque no hace falta tampoco analizar mucho, el camino de hoy, el nuevo boom de las redes sociales es el Twitter, 140 caracteres. Entonces, eso te está marcando un poco el camino. La tendencia desde el punto de vista de la estética es minimalista. Cosas pequeñas, que sean en la antítesis de lo que en algún momento fue un sistema barroco o un sistema muy cargado. Hay que ser simples, aunque no es fácil ser simple, nunca lo resultó. Y en las organizaciones también tenemos que tener un criterio de simpleza. Hay que tratar de cortar procesos burocráticos que lo único que hacen es generar controles que no genera absolutamente un peso. Las grandes compañías son las compañías que tienen grandes calidades de ejecución. Planes de marketing buenos, planes de negocio buenos, les garantizo que hay en todas las empresas. Lo que diferencia esos planes es la calidad de los que la ejecutan, no los planes en sí mismos. A no ser que sea una industria en la cual una idea te salva. Cuando uno no tiene la suerte de que una idea te salve, lo mejor es trabajar todos los días de manera consistente, armar grupos de trabajo y tratar de lograr productos que se desarrollen en base a sustentabilidad. Y hablamos de desarrollo y no de crecimiento, porque uno puede crecer mucho y puede crecer mal formado. Yo puedo crecer y mis brazos pueden tener el doble de tamaño que mis piernas, entonces hubiera crecido y no hubiera crecido de manera armónica. Esto acontece con las empresas, con las marcas y con los países. Obviamente, cuando vos tenés marcas pequeñas son mucho más fáciles de moverse que cuando tenés marcas grandes. Entonces, la simpleza lo que hace es aglutinar a todas las organizaciones, a los grupos de trabajo, detrás de ideas que no sean más de 3, 4 conceptos que tengan fuerza y que se puedan desarrollar de manera coherente, como dije, y sustentable a lo largo del tiempo. Eliminemos la pereza de nuestra vida, ¿no? Franklin hace muchos años, como tantos buenos pensadores que ha tenido Estados Unidos, decía, la pereza
La pereza viaja tan despacio y tan lentamente que al final la pobreza la alcanza. Entonces hay que alejarse de la pereza, hay que alejarse de los lugares comunes, hay que alejarse de la inercia ante la vida, como decía José Ingenieros, y hay que tratar de cambiar. Que es mi mensaje de siempre, tratar de juzgar menos y entender un poco más a las personas, a los mercados, no deglutir tanto tiempo analizando y parece que somos psicólogos de mercado en un momento. No es tan compleja la cuestión, hay que tratar de entender, y entender pasa por conceptos grandes, no por entrar tanto en detalle. Cuando uno exagera con los detalles, generalmente pierde la capacidad de ver el globo. La sociedad tiene que eliminar, obviamente, las más funestas lacras de la sociedad, como decía Ingeniero, que son la rutina, la hipocresía y el servilismo, en cualquier ámbito que a uno le toque. La rutina, que destroza la capacidad de creación del individuo; la hipocresía, porque el mentir, y con personas que mienten no se puede construir absolutamente nada, ni en una empresa, ni en un país, ni en un sector; y el servilismo, porque los serviles lo único que hacen es pedir, y la persona digna merece, el lacayo pide. Y esto es el concepto que tenemos que tratar de desarrollar en cualquier lugar que uno trabaje. Alexis Tocqueville hace muchos años dijo una frase que me quedó impactada, dice: desde que las personas se dieron cuenta que la vida no era eterna, parece que tienen que vivir como si mañana se terminara el mundo. El mundo no se termina, Argentina no se termina, será un mercado más o menos similar a este, un poco más complejo. Ojalá me equivoque y sea mejor, porque como les dije, no somos buenos para predecir y yo no soy la excepción. Y lo único que tenemos que hacer todos simplemente es utilizar nuestra inteligencia al servicio de la creatividad, dejar de lado la inercia para que no dominen nuestras vidas y tratar de movernos, porque el que se queda quieto al final es la presa más fácil. Y la presa más fácil es la presa que más pronto se comen los más grandes. Muchísimas gracias por esta oportunidad.